uno esté siempre en este proceso de aprendizaje, siempre. Nunca vamos a dejar de aprender. Para el que quiere aprender, siempre habrá algo que aprender. Y entonces, ojalá que el Señor siempre ponga en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de seguir aprendiendo más, de seguir llenándonos más de Él y sobre todo para que cada día nosotros le podamos servir de mejor manera. Así que bienvenidos una vez más a la enseñanza de este día y vamos a retomar ahí donde nos quedamos hace 8 días, cuando veníamos hablando de que ciertamente Dios llama a los que Él quiere. Qué fabuloso cuando se une el sí de Dios con el sí humano, ¿verdad? Cuando el Señor quiere y nosotros respondemos afirmativamente a lo que Dios quiere. Pero reconocemos, como lo estudiamos hace 8 días en la vida de algunos personajes bíblicos, reconocemos que no siempre es fácil responder inmediatamente a ese llamado que el Señor nos hace. Aunque en la Biblia encontramos algunos personajes que respondieron inmediatamente como San Mateo, como Pedro, como Juan, que dejando las redes, que dejándolo todo, inmediatamente le siguieron. Sin embargo, ya vieron ustedes, nosotros reflexionábamos hace 8 días cómo Isaías se siente indigno, se siente pecador, cómo su boca va a proclamar la palabra si él se siente un hombre de labios impuros. Imagínense nosotros, es esa sensación que a veces sentimos, ¿cómo voy a alabar yo a Dios? ¿Cómo voy a predicar su nombre si de mi boca han salido una cantidad de cosas, ofensas, groserías, malas palabras? Y entonces uno se siente indigno de servir a Dios, luego de que incluso nos conocen, ¿verdad? La vida que hemos llevado y que de pronto vamos a aparecer en la iglesia como lector, como ministro extraordinario de la comunión, o en mi comunidad de pronto me van a ver al frente predicando con la vida que hemos llevado y uno dice, no. Sin embargo, también es algo que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia. El apóstol Pablo, imagínense que tenía confundidos a los judíos porque decían, bueno, y este no es el que venía con cartas de los sumos sacerdotes a apresar a todos los que invocan ese nombre de Jesús, y ahora resulta que está predicando el nombre de Jesús, y entonces los tenía confundidos. Así muchas veces nosotros vamos a confundir a las personas que nos conocen porque van a decir, bueno, y este no era fulano de tal y ahora resulta que está sirviéndole a Dios. Es la obra que el Señor hace indudablemente. Recuérdense que aquí estamos por misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha querido salvarnos, porque el Señor se ha echado a la espalda nuestros pecados, porque el Señor quiso abrirnos un camino a la eternidad y estamos aquí por pura misericordia. Recuérdense que nosotros no somos buenos. Jesús dijo, bueno, solo hay uno, y es el Padre que está en los cielos. Si nosotros estamos aquí es por pura misericordia de Dios. Y ahora nos tocará dar testimonio de dónde nos sacó el Señor y cómo Él quiere que ahora le sirvamos. Eso nos hace recordar a Isaías. Recordábamos a Jeremías también, que se sentía muy joven, muy inmaduro, que no iban a escuchar sus palabras.
Y ese es algo que también nos ocurre. Y yo recuerdo, yo empecé a predicar muy joven. Yo más o menos a los 20 años, yo ya estaba predicando. Y me recuerdo a un lugar a donde fui a predicar y cuando estaban orando por mí, varios que estaban en esa asamblea se salieron. Uno de ellos después vino a ser un muy buen amigo mío y me contaba, ¿verdad? Que solo me vio y dijo, ¿y qué me va a enseñar este jovencito a mí? Él en ese entonces tenía 40 años, ¿verdad? Y decía, nosotros aquí en Guatemala a los niños les decimos patojos, ¿verdad? Chamaco, ¿qué me va a enseñar ese patojo, ese chamaco a mí? Y se salió, ¿ya? Y entonces de pronto los que cronológicamente son jóvenes dicen, ¿cómo me van a escuchar a mí tan joven? Recuérdense lo que el Señor le dijo a Jeremías. Yo te doy autoridad. Yo pondré mis palabras en tu boca. Soy yo el que te envío. ¿Ya? Y entonces, aquellos que son jóvenes de edad, pues en el nombre del Señor, hermanos, si el Señor les llamó, hay que entrarle. Otro les decía, tal vez no somos tan jóvenes de edad, pero sí de corazón, ¿verdad? Total, al cabo dicen que la vejez es algo cronológico, es algo que está en la cabeza. Yo he visto a jovencitos de 80 años y he visto a viejitos de 14, porque a los 14 ya están aburridos, amargados, no quieren nada. Y he visto gente que a los 80 con una jovialidad, con una alegría, con un entusiasmo, que así que no sé cómo se sientan ustedes, ¿verdad? Pero a veces nuestra juventud es de estar en las cosas de Dios. Tenemos 1, 3, 5 años, 7 años de venir perseverando. Y uno dice, no, hombre, a mí me falta mucho. Y para eso de predicar se ha de necesitar mucho tiempo, mucha formación, leer. Bueno, mejor sigan ustedes, háganme tiempito, ¿verdad? En unos 40 años regreso ya preparado. No, recuérdese que no hay tiempo. Hay una premura, una urgencia en que nosotros le sirvamos al Señor. Y por supuesto, como decía el Papa Francisco, yo se lo leí hace 8 días, en el camino tenemos que irnos formando. Nosotros tenemos que hacer una especie de cursos acelerados. Nosotros nos deberíamos de haber preparado antes, ¿ya? Y estar listos cuando el Señor dice, pero no siempre fue así. Y entonces ahora nos toca prepararnos sobre la marcha, ¿ya? Como aquellos que ya salen y bueno, a prepararse en el camino. Así estamos, hermanos. Así que no sé si tengan ustedes, bueno, algunos que alcanzo a ver aquí, ya tenemos algún tiempo de que nos hemos visto, ¿verdad? Ya como hablaba ahí con el hermano Delfino, ya venimos, fuimos compañeros con Abraham, Matusalén y Moisés, ¿verdad? Ya venimos de algún tiempo de perseverar, pero sin embargo, muchas veces uno todavía se siente con falta de preparación. Y lo que les decía yo hace un momento, hay que prepararse, hay que seguir en este proceso. Bueno, ese fue Jeremías, hay que prepararse en el camino y así como nos esté llamando el Señor, hay que servirle. Luego veíamos a Moisés. Moisés, el obstáculo que sentía era que no podía hablar bien, que se le trababa la lengua, que tenía un impedimento para hablar. El Señor le va a decir, ¿acaso no soy yo Dios? ¿Acaso no yo hago al que habla, al sordo, al mudo, al que ve? Y ahí recordamos algo fundamental, que para Dios nada es imposible. Jesús dijo cuando entró en su entrada mesiánica a Jerusalén, si estos no me alaban, me alabarán las piedras. Imagínense, si Dios puede hacer que una piedra lo alabe, no va a ser de nosotros que alabemos y glorifiquemos su nombre. No anteponga cualquier problema que tengamos al hablar. Es que mire, yo no sé hablar, a mí se me traba la lengua.
y como les pasa allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que algunos dicen, fíjese que yo no sé inglés y el español ya se me olvidó. Entonces ya no saben ni cómo hablar, ¿verdad? Y algunos hablan Spanglish, mitad pie y mitad caballo, dicen por ahí. Pero bueno, usted póngase en las manos del Señor, el Señor pondrá sus palabras en su boca. Recuérdese lo que decíamos hace 8 días. Moisés llegó a ser un gran profeta, poderoso en sus palabras y fue un siervo de Dios. Usted póngase en las manos de Dios. Recuérdese lo que un día el Señor le dijo a Pedro, justamente después de la pesca milagrosa. Pedro antepuso su pecado, ¿ya? Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Jesús le va a decir, tú serás un pescador de hombres. Fíjense que Pedro está anteponiendo su pecado, está anteponiendo cómo se siente en ese momento delante de Jesús. Jesús está proyectado hacia el futuro. Fíjense los verbos cómo están. Mientras que Pedro dice, aléjate que soy un pecador, Jesús le dice, tú serás pescador de hombres. Jesús está proyectado hacia el futuro. Casi que como que Jesús estuviera ya viendo Pentecostés cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó aquel día y se convirtieron 3,000 personas. Aquel que había dicho, aléjate que soy un pecador, ungido y lleno del Espíritu Santo, predicará aquel día. Imagínense usted, en una predicación, 3,000 personas se convirtieron. Hoy tenemos que hacer 3,000 prédicas para que se convierta uno. Pero bueno, aquí estamos. El Señor te llama no por lo que eres ahora o por lo que has sido antes. El Señor te llama por lo que vas a llegar a ser en sus manos. Tú serás pescador de hombres. No importa cómo nos encuentre el Señor, moldeados por el Señor, conducidos, formados por el Señor, vamos a retomar y recobrar el propósito de nuestra vida. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros también el Señor hará de nosotros pescadores. Vislumbren el futuro. Ojalá podamos ver con los ojos del Señor, el Señor cómo nos mira hacia adelante, llevando su palabra, pescando almas para Él. Así que no anteponga. Y también hablábamos de Gedeón. Gedeón, acomplejado, se sentía el pequeño, el menor, el más pobre en su familia la más pobre dentro de su tribu, la tribu de Manasés, la ve como la más pequeña. Bueno, ese es otro de los obstáculos que muchas veces nos afecta. A veces nosotros somos demasiado tímidos. Muchas veces decimos, ay hermano, es que fíjese que yo apenas si estudié 2º, 3er grado primaria, fíjese que yo vengo de un pueblito allá de Tutarancuantirimícuaro, y fíjese que yo, y uno empieza a sacar todo eso. Miren hermanos, ahí es donde más bien uno tiene que alabar y glorificar a Dios, porque el Señor, conociendo nuestro pasado, sabiendo nuestro origen humilde, Él quiso levantarnos, quiso llamarnos para ahora ser parte del proyecto más grande de la historia, que es la iglesia. Además, recuérdese que ahorita nosotros estamos por conmemorar un acontecimiento grande, único, ¿ya? El acontecimiento más grande de la historia. ¿Cuál es este acontecimiento? Dios se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, nació en Belén, nació en un establo. Belén no era una de las grandes capitales del mundo en ese tiempo, era un pueblito desconocido en el mundo. Y aquí es el origen humilde de Jesús. San Pablo va a crecer en un ambiente cosmopolita. San Pablo él sí va a estar en una de las ciudades, una de las capitales de la provincia romana de Cilicia,
Eran 3 grandes ciudades en el Imperio Romano y una de esas es Tarso, ya capital de la provincia de Cilicia. Ahí Pablo, su origen es ese. Pero Jesús nace en Palestina, en Belén, en un establo. Su origen es humilde, digámoslo algo así, como que incluso la predicación de Jesús fue en un ambiente rural. Y les comparto esto, ¿por qué? Porque puede ser que nuestro origen también sea humilde, pero el Señor igualmente nos está llamando para servirle, para proclamar su palabra. Y algo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, Señor, ahí sí que como dicen los muchachos, ¿verdad? El que es mandado no es culpado. Tú me llamaste y tú me mandas, yo aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Tómame como barro en las manos, moldéame hasta que llegue a ser el instrumento útil que tú quieres, pero yo no voy a poner ya ningún pretexto, ya no voy a poner mi situación, mi vida, mi pasado para no servirte. Así, ahí hicimos un pequeño resumen de lo último que vimos hace una semana. Y entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, pongámonos en sus manos. No importa la edad que tengamos. Me gusta siempre la parábola de la viña cuando el Señor llama a los trabajadores a diferente hora. Unos en la mañana, otros a media mañana, a mediodía, por la tarde y otros ya casi acabando el día. El Papa Juan Pablo II, este santo que tenemos en la iglesia, cuando escribió una exhortación sobre los laicos, Christi Fideli Laici se llama, él ponía el ejemplo de la viña y decía cómo Dios llama a los que llama tempranito, son los niños, los jóvenes, ¿ya? A los que llama al mediodía son los que ya están en una edad madura, ¿verdad? Pero algunos ya nos llamó en la tardecita, ¿verdad? Ya al atardecer de nuestra vida. Pero el Señor igualmente nos llamó, la paga es la misma. Los que ya pasamos de 50 años, nada más hay que hacerles así, mire. Apúrese que ya le queda menos tiempo. Ya usted tiene que reponer, a trabajar, manos a la obra, a servirle al Señor, a dar lo mejor, gástese por el Señor. Los años, decía Gloria Estefan en una canción, con los años que me queden, yo te mostraré cuánto te amo. Así que los años que el Señor nos dé, aprovecharlos al máximo, a servirle, tiempo para descansar, ya van a tener un montón en paz y eternamente, ¿verdad? Así le dicen a la gente cuando la están enterrando, descanse en paz. Pero si el Señor nos está dando vida, mis hermanos, manos a la obra, a servirle a Él. Así que bendito sea Dios, qué bueno cuando hay niños, en la Biblia aparecen niños como Samuel, como Timoteo, que desde niño conocía las Escrituras, el niño Jesús, que crecía en sabiduría, en gracia. Bueno, qué bueno, bendito sea Dios aquellos que tienen su llamado a temprana hora. Pero también en la Biblia aparecen algunos que ya tienen su tiempito, ¿verdad? Con mucha juventud acumulada, ya tienen muchos años de ser jóvenes, pero igualmente, hermano, vamos a decirle siempre, Señor, abre mi boca para que proclame tu alabanza, abre mi boca para que anuncie dignamente tu palabra. Aquí estoy, Señor. Como decía el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ahí si otros se regresan, yo seguiré. Y si otros se desaniman, yo seguiré. Y si otros se quedan a medio camino, yo seguiré. Yo quiero responder a ese llamado que tú me haces, ya, y seguir adelante. Y esto que les digo, se los he compartido muchas veces a los servidores, porque hay servidores que se ponen a ver a los demás. Pero solo yo persevero y los demás que ve, aquel ni ha venido a las reuniones.
y aquel ni se ha metido al curso y se mete tarde. Y uno siempre viendo a los demás. Recuérdese lo que un día le dijo Jesús a Pedro, porque Pedro decía, ¿y con este qué? Viendo a San Juan. Y Jesús le va a decir a Pedro, lo que va a pasar con él, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y mire, yo no me voy a estar comparando si el otro da o no da, si sirve o no sirve, si viene o no viene, si lo hace con alegría o amargado, si antepone un... ya, tú sígueme, le dijo el Señor a Pedro. Y miren, hermanos y hermanas, si vamos a ver a los demás, no es para contagiarnos de lo negativo, sino para nosotros contagiarlos de cosas buenas, de animarlos. Y a veces ni siquiera es necesario usar palabras. Con nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestro testimonio, nosotros motivamos a los demás a que sigan adelante, a que perseveren, a que lo hagan con alegría. Así que, hermanos, manos a la obra, sírvale al Señor y recuérdese, si otros se regresan, ni modo. Por ahí hay un canto viejito del padre Ceciño que me llamaba la atención porque dice: yo respeto al hermano angustiado, respeto su desilusión, pero yo creo en Jesucristo, ¿ya? Yo creo en su amor. Y como que el padre Ceciño en ese canto dice, bueno, respeto al que se desanima, respeto al hermano angustiado, pero mi fe está puesta en Jesucristo. ¿Ya? Y yo no me voy a hacer solidario del que se desanima, ¿verdad? Alguien que nos dice, no, pues fíjese que yo estoy aquí desanimado, yo creo que ya no voy a seguir. Ah, pues no sigamos, hermano, ¿verdad? Pues sí, ¿para qué seguir? No, no es de contagiarse de desánimo. Eso se parece a los que se llaman por teléfono, ¿verdad? Mira, vas a ir a la reunión. No, yo creo que no. Ah, qué bueno que me avisaste. Así no voy yo también. No, al revés. Yo tengo que ser luz, yo tengo que ser lámpara, yo tengo que tener ese fuego, ese gozo. Y en lugar de contagiarme de desánimo, yo voy a animar a mis hermanos que están desanimados a seguir adelante en esta obra a la que el Señor nos ha llamado. Queremos predicadores joviales, alegres, entusiastas, felices, como es la enseñanza en la que vamos a entrar el día de hoy. Pónganle como título a nuestra reflexión, actitudes que debemos de tener. ¿Ya? Aunque son muchas las actitudes que debe tener un predicador, nosotros solamente vamos a poner aquí 4. Actitudes. Y miren, recuérdese que cuando hablamos de actitud, es algo más permanente. Hay que hacer la diferencia entre acto y actitud. Acto es lo que hacemos eventual o esporádicamente. Acto es como cuando se celebra el Día de la Madre. ¿Ya? ¿Cuándo es el Día de la Madre? En Guatemala y en algunos países el 10 de mayo. En Estados Unidos creo que es el segundo domingo de mayo. Ah, pues ese día todo es mamá, ¿verdad? Madre querida, madre adorada, invítame al cine y vos pagas la entrada, decía un niño. Y rosas por aquí, y una invitación a comer, y todo bonito, mamá aquí, mamá allá. Y parecido al Día del Padre, ¿verdad? Papá, siempre nos hemos querido, sacan el disco aquel viejito, ya de viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, bonito, y papá aquí, papá allá. Pasó el Día de la Madre, pasó el Día del Padre, hasta el otro año, ya aguantes, como la muchacha que llega para el Día de la Madre, y la mamá está lavando ollas y platos y la muchacha casi horrorizada le dice, mamá, ¿pero qué estás haciendo? Hoy es el Día de la Madre. Hoy tú
no tienes que lavar ni ollas ni platos. Ahí los lavas mañana, le dijo. La mamá creyó que en ese momento le iba a ayudar la hija. No, ahí los lavas mañana. Mañana ya es 11 de mayo, ya volvemos a lo de todos los días. Esos son actos cuando solo los hacemos esporádicamente o una vez al año. Cuando hablamos de actitud, son aquellas cosas que debemos de hacer permanentemente. Bueno, Día de la Madre debería ser todos los días. Día del Padre debería ser todos los días. Día del amor, del cariño, de la amistad debería de ser todos los días. Y entonces, cuando hablamos de actitudes en nosotros como predicadores, es algo que tiene que ser de una manera regular, constante, perseverante, de tal manera que se vuelva un hábito en nuestra vida. Empecemos entonces. Una de las primeras actitudes que debemos de tener es la de estudiar. Estudiar. Yo les decía hace un momento, aprender. Algunos desde hace muchos años dejamos las aulas de clase fuera. Nos dedicamos a trabajar, a la familia, y como que cortamos nuestra preparación, el estarnos formando continuamente. Ahora que estamos en este camino del Señor y ahora que nuestro anhelo es predicar, vamos a tener el reto de que necesitamos de nuevo aprender. Y esa actitud de estudiar, ustedes se recuerdan el primer tema que estuvimos compartiendo en este curso sobre Apolo, que es esa cualidad que tuvo Apolo, con todas las cualidades que ya tenía de ser predicador, buen orador, elocuente, ya tenía conocimiento de la palabra, el entusiasmo, el fervor con el que hablaba. Bueno, con todas las cualidades que ya tenía Apolo, fue capaz de sentarse y aprender de Áquila y Priscila, y luego el texto decía que fue de gran provecho para la iglesia. Miren, hermanos, nosotros vamos a ser de mucha bendición para nuestra comunidad y para la iglesia en la medida que también nosotros hagamos lo que hizo Apolo, dedicar tiempo a enriquecernos, a aprender. Fíjense que a este curso nosotros más bien le hemos llamado técnicas de predicación, porque hablar de formación de predicadores es un campo muy amplio. Nosotros necesitamos tener una cultura humana básica. Necesitamos tener una formación religiosa básica. Y por eso vamos a necesitar dedicarle tiempo. ¿Se recuerdan ustedes que yo les citaba al Papa Francisco cuando decía que la predicación va a requerir tiempo para oración, para estudiar? Y pues tenemos que hacer nosotros el espacio para dedicar tiempo al estudio. Pero recuérdense, como se los dije hace un momento, una actitud. Esto tiene que ser algo continuo. Yo recuerdo que un papá, ayudándole a su hijo, le decía, no te vayas a la cama, no te acuestes, no te duermas sin haber aprendido algo nuevo cada día. Y fíjense que el papá llegaba a veces ya en la tarde, el hijo a acostarse, y el papá todavía le decía, ¿y aprendiste algo nuevo hoy? Y si el muchacho le decía, no, papá, no tuve tiempo, el papá le decía, bueno, hijo, arriba, arriba, no te puedes acostar sin haber aprendido algo nuevo.
Y yo creo que la moraleja para nosotros sería hacer lo posible por cada día, aprender algo nuevo. Eso es parte de nuestro crecimiento y parte de nuestra formación. Y como se los planteaba antes, esto no es, nuestros sistemas educativos muchas veces no han sido lo más deseable posible, porque muchas veces nuestros sistemas educativos no nos enamoraron de la lectura, no nos enamoraron del querer aprender, muchas veces solo nos prepararon para hacernos un examen y muchas veces hasta era algo obligatorio y forzoso. De tal manera que alguno cuando sale de estudiar dice, ya no quiero saber nada de libros, no quiero saber nada de escuela. Los vacunaron. Y el ideal es que uno aprenda por el gusto de aprender, de enriquecerse culturalmente, de enriquecerse religiosamente. Y es ahí donde tenemos que tomar esta actitud. Miren, San Jerónimo tenía estas palabras que decía así: lee muy a menudo las divinas escrituras, o por mejor decir, nunca la lección sagrada caiga de tus manos. Aprende lo que has de enseñar. Mantén firme la palabra de la fe que es conforme a la doctrina, para que puedas exhortar con doctrina sana y convencer a los contradictores. Persevera en lo que has aprendido, en lo que se te ha sido confiado, pues sabes de quién lo has aprendido. San Jerónimo. San Ambrosio, fíjense que decía así: quien mucho lee y entiende, se llena. Y quien está lleno, puede regar a los demás. Mire qué bonita esta expresión de San Ambrosio. El que lee y entiende, se llena, y el que está lleno, puede dar a los demás. Mire qué fabuloso. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay personas que suman, que solo en una conversación uno aprende, porque son personas que han leído, que han aprendido, que tienen tanto que compartir, que hasta da gusto compartir con esas personas. Yo les digo, esas son personas que suman. Hay otras que restan. Mire, otras personas que solo nos hablan de tonteras, solo desaniman, solo cansan. Dios nos dé a nosotros la gracia que donde quiera que vayamos seamos gente que ilumina, gente que en una conversación enriquece. Y como decía aquí San Ambrosio, el que lee y entiende siempre tiene algo que dar a los demás. Y es aquí oportuno recordar aquellas palabras que el Señor le dijo a Josué cuando tenía por delante la conquista de la tierra prometida. En el libro de Josué, en el capítulo 1, a partir del versículo 7, Josué 1, 7. Dice: basta que seas fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo
día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Palabra de Dios. Fíjense lo que el Señor le está diciendo a Josué. No te apartes del libro de la ley, ni a la izquierda ni a la derecha, no te desvíes. A ver, pero ¿qué dice después? ¿Qué le decía el Señor a Josué? Medítalo cada 8. ¿Así es? Lean bien el texto, por favor, para ver si es así. Medita en ese libro cada 8 días. ¿Así dice? No, claro, algunos ya se dieron cuenta. ¿Cuál cada 8? Medita en ese libro día y noche, dice el Señor. ¿Ya? A algunos les gustó cuando dije cada 8. Mire, ¿y no podría ser cada mes? No, hombre, medita en ese libro día y noche. Medita en él. Vive conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Y fíjense que el Señor se lo está diciendo a Josué justo cuando está por entrar a la tierra prometida. No te apartes del libro que te dio mi siervo Moisés. Y muy importante cuando el Señor le dice a Josué que no se aparte de tus labios. Y eso no quiere decir que hay que andar con la Biblia pegada a la boca, no. Lo que quiere decir es, tenga usted textos bíblicos en la punta de la lengua. Ya, mire, nosotros a veces en la punta de la lengua tenemos una grosería o una mala palabra, no. En la punta de la lengua, que no se aparte de sus labios, proclámelo en cada circunstancia y momento. Memorice textos bíblicos, que se vuelvan parte de su vida. Para eso es que tenemos que meditar en este libro día y noche, que no se aparte de nuestros labios. Meditar, reflexionar en lo que dice y vivir, por supuesto. No se trata solo de meditar, reflexionar, sino vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Y entonces nosotros como predicadores, hermanos, aquí es donde tenemos esta exhortación, ¿ya? Y recuérdese de la actitud de la que estamos hablando. Tenemos que leer, estudiar. Fíjense que aquí el Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, nos recordaba esto en el numeral 73. Ya casi en la parte final de este numeral dice: para los agentes de la evangelización se hace necesaria una seria preparación, tanto más para quienes se consagran al ministerio de la palabra. El Papa está diciendo, bueno, para todos los que van a evangelizar se hace necesaria una seria preparación, tanto más para los que se van a dedicar al ministerio de la palabra. Y más adelante dice, deseamos vivamente en que en cada iglesia particular los obispos vigilen por la adecuada formación de todos los ministros de la palabra. Esta preparación, llevada a cabo con seriedad, aumentará en ellos la seguridad indispensable y también el entusiasmo para anunciar hoy día a Cristo. Mire, a todo aquel que es ministro de la palabra, dice aquí el Papa, es necesaria esta preparación con seriedad. Y luego va a decir, eso le va a dar seguridad y entusiasmo cuando tenga que predicar. Mire, no hay nada peor
que no estar seguro uno del tema que va a predicar. Eso crea una inseguridad, un temor increíble. Pero cuando uno tiene la seguridad que da la formación, el respaldo que da el leer la escritura, el magisterio de la iglesia, eso nos va a dar mucha seguridad y nos va a dar mayor entusiasmo en la hora de predicar. Pero bueno, estamos en el punto entonces donde es necesario esa preparación. Por eso lo que ustedes han iniciado en estos días con este curso, por favor no vayan a estar ustedes, mire, ¿y cuándo se va a terminar el curso? Apenas empezando y ya quieren saber cuándo va a ser el final. Mire, este curso se va a terminar cuando se termine nuestra vida. Porque vamos a aprender toda nuestra vida. Por eso les decía yo, es aquí donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de crear el hábito, la actitud. Y a nosotros nos va a tocar, entonces, se los decía ya, leer continuamente, adquirir de nuevo el hábito de la lectura. Indudablemente tenemos que hacer alguna inversión en cuanto a ir comprando algunos libros, ir formando nuestra propia biblioteca, pero va a ser algo que va a edificar nuestra propia vida y que siempre, mire, lo que se aprende siempre va a ser de bendición y lo que se aprende tarde o temprano sirve. Fíjese que hay cosas que no le sirven inmediatamente para la predicación que tiene la otra semana, pero todo lo que se aprende tarde o temprano sirve. Y se recuerdan ustedes que el Señor dijo, el Espíritu Santo les recordará todo. Y de veras, uno está preparando un tema o está predicando y mire, ¡pum!, de pronto el Espíritu Santo nos hace recordar lo que ya habíamos reflexionado o estudiado antes. Pero mis hermanos, si ustedes no han leído nada, ¿qué les va a recordar el Espíritu Santo? Pobre Espíritu Santo ahí buscando en el archivo y está en blanco. Ya el Espíritu Santo nos va a recordar. Ya para aquellos que dicen, no, pues que fíjese que a mí no se me queda nada. Fíjese que yo tengo cabeza de teflón. Nada se me pega, hermanito. Si por eso es que no me gusta meterme a los cursos. No, mire, el Espíritu Santo le va a recordar las cosas. Además, esto es como un ejercitarse. Cuando uno no ha hecho ejercicio y de la noche a la mañana empieza a hacerlos, pues al otro día va a estar adolorido. Haga de cuenta que el estudio es un ejercitarse. En la medida que usted lo hace, se va a dar cuenta que hasta como que el cerebro despertó y nos vamos a ir ejercitando y aprendiendo. La memoria se refresca. Incluso, fíjese que ahora dicen que para que uno no padezca de Alzheimer, usted tiene que leer un libro nuevo, aprender algo nuevo, ¿ya? Pero si usted se queda con el camino recorrido, con lo que ya sabe únicamente, el cerebro se pone más cómodo, más flojo, más haragán, ¿ya? Pero en la medida que usted se ponga ese reto de aprender, se va a dar cuenta de que esto es un proceso evolutivo que mejora constantemente. Así que, mis hermanos y hermanas, la necesidad de estudiar, ¿ya? No se angustien tampoco. Fíjense que en el documento de Aparecida, bueno, varios documentos de la iglesia hablan sobre la necesidad de la formación. Pero recordando Aparecida, en el numeral 279, habla de que la formación tiene que ser integral, querigmática y permanente. Aquí faltó una palabra
que ya la habían dicho en la conferencia episcopal anterior cuando dice gradual. ¿Cómo tiene que ser la formación? Digámoslo entonces así. La formación tiene que ser gradual, integral, querigmática y permanente. Quizá la palabra querigmática debería de ir al principio. Cuando hablamos de querigma, hablamos del primer anuncio, de una evangelización fundamental. Mire, todos los que van a recibir un curso, una catequesis, su catequesis de primera comunión, una catequesis prematrimonial o por el bautismo, todos los que van a recibir una formación, el primer paso debería ser una catequesis querigmática. ¿Eso qué quiere decir? Primer anuncio, que sean evangelizados, que se les hable del amor de Dios, que se les hable del pecado, de la salvación en Jesucristo. Querigmática, que reciban el primer anuncio. Luego dice que la formación tiene que ser gradual. Y aquí es donde les digo, mis hermanos y hermanas, no importa en el nivel que usted esté, no importa. Aquí es que vamos a iniciar ese proceso. Esto tiene que ir gradual, paso a paso. Subo un escalón, subo un nivel y ahí voy. Y entonces esto tiene que ser gradual, ¿no? No quiera de la noche a la mañana absorber todo lo que no ha tenido en una vida. Despacio pero seguro, paso a paso. La formación tiene que ser gradual. Y cuando habla de que tiene que ser integral, eso quiere decir que abarque los diferentes aspectos necesarios para nuestra formación. Integral quiere decir que necesitamos saber algo de liturgia, historia de la iglesia, necesitamos saber de Biblia, necesitamos saber de cristología, de eclesiología, de neumatología que habla sobre el Espíritu Santo, que necesitamos. Es una formación integral. Por favor, uno no tiene que estudiar solo lo que le gusta. Eso es como cuando nosotros íbamos a la escuela. ¿A usted qué le gustaba? Aparte de vacaciones, recreo y salida, ¿qué otra cosa le gustaba en la escuela? De repente a alguien le gustaba matemáticas, a alguien le gustaba historia, pero las otras clases no. Pero si usted quería pasar el grado, tenía que estudiar la que les gustaba y también las que no les gustaba como parte de su proceso formativo. ¿Qué quiero decirles con eso? Nosotros en la iglesia habrán cursos que nos gusten, nos apasionen, otros no mucho. Pero igualmente nuestra formación tiene que ser integral y algunas de las áreas de formación que no nos llamen tanto la atención también van a ser necesarias para tener una formación integral. Sobre todo los que predicamos, necesitamos eso también. Entonces, recuérdese, tiene que ser gradual, o como les decía, querigmática, gradual, integral y permanente. Volvemos al punto que les he hablado ya. Permanente, eso quiere decir siempre, siempre. Y es que, fíjese que cuando uno predica, la misma predicación nos hace estarnos actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque el Papa saca un nuevo documento, Tutti Fratelli, y de repente en una comunidad me dicen a mí, mire hermano, queremos que nos hable sobre esta encíclica del Papa, Tutti Fratelli, o que es un tema sobre la familia, el amor en la familia, en el matrimonio. Fíjese hermano que nos gustaría que nos hable sobre el capítulo 5 de la exhortación del Papa Francisco, Amor y Letitia. ¿Ya? Bueno, ¿a qué me obliga? A que tengo que leer ese documento para poder dar el tema que me están pidiendo. Y bendito sea Dios. Fíjense que eso es una bendición, porque eso me hace a mí leer, estudiar y aprender. Y lo que les dije hace un momento, lo que se lee y se aprende nunca se olvida
y tarde o temprano le va a volver a servir. Así que, mis hermanos y hermanas, los que tengamos que estudiar, estudien. Si le ponen un tema difícil, bendito sea Dios. Yo no sé si ya les compartía que uno de los primeros temas que a mí me dieron para predicar fue, el tema le pusieron como título, la renovación litúrgica a partir del Vaticano II. Imagínense que a usted le dan ese tema ahorita. Mire, por favor, nos habla de la renovación litúrgica a partir del Vaticano II. Lo primero que diría uno es, mire, y no me deja mejor hablarle del amor de Dios. Viera qué bonito es ese tema. Claro, porque ese lo conocemos bien. ¿Qué me hizo hacer a mí ese tema? Buscar a un especialista en liturgia, ¿ya? Él me recomendó que leer, tuve que estudiar para poderlo compartir. Bendito sea Dios. Los temas difíciles nos hacen estudiar. Y recuérdese que el que más aprende no es quien nos escucha. El que más aprende es el maestro. El que más aprende es el predicador. Porque para decir lo que dijo, tuvo primero que leer, investigar. Y todo eso a quien más va a enriquecer es al que predica. Así que por eso se los digo una vez más, esto es una bendición, apasionense, no lo tomen como, ay, hay que leer, hay que estudiar mucho, yo creo que mejor me salgo del curso ya viendo cómo está el asunto. No, no, no. Aunque no estuviéramos predicando, aunque no fuéramos servidores, enriquézcase cada día, hermano. Ya por eso esta actitud de la que les estoy hablando, Dios nos dé la gracia de tenerla, ya de empezar. Y mire, como muchas cosas, si usted lee al día 10, 15 minutos, bendito sea Dios. Ya después tal vez se va a animar a leer 15. O a leer 20 minutos. ¿Ya? No se trata, mire, esto no es de que, sí, fíjese que en el curso nos dijeron que tenemos que leer y yo a partir de hoy voy a leer 5 horas diarias. Ahí va a haber, no hombre, no se pongan cargas que no van a poder llevar. Lo va a hacer un día, al segundo día ya no lo hace, al tercer día se frustra y se desanima. Empiece poco a poco. ¿Ya? Si usted no tiene el hábito de la lectura, lea 5 minutos, lea 15 minutos. Pero eso sí, todos los días. Truene, llueve, relampaguee, lo hace. San Jerónimo, aunque más adelante vamos a hablar sobre eso, pero San Jerónimo decía que tu cabeza caiga vencida por el sueño sobre este santo libro, la Biblia. Que tu cabeza caiga vencida por el sueño viendo este santo libro, la Biblia. Y que al despertar, lo primero que vean tus ojos sean las letras de este santo libro. A ver, mis hermanos, antes de dormirse, ¿qué es lo que ven sus ojos? La santa televisión, porque hasta la deja encendida en la noche. Al despertar, que mira el reloj porque ya le agarró la tarde. ¿Ya? No, lo que San Jerónimo quería decirnos con eso es, no importa si le da sueño leyendo la Biblia. ¿Ya? No vaya a tomar usted la actitud negativa, ¿verdad? De decir, ay, no, mire, cuando leo me duermo. Para hacerlo así mejor no lo hago. No, 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 no. Que tu cabeza caiga vencida por el sueño sobre este santo libro. Y que al despertar lo primero que veas sean las letras de este santo libro. Mis hermanos y hermanas, Dios nos dé la gracia entonces de estudiar. Con gusto, con agrado. No por obligación, no porque es una carga, no porque me lo piden, sino por el anhelo en mi corazón
de llenarme, de enriquecerme y de siempre tener algo que compartir. Amén. Muy bien. Vamos a hacer la pausa de 5 minutitos. Ahí se recuerda que son 5 minutos exactos.